el propósito de la marca va mucho más allá de la simple venta o comercialización de los productos. Acercar herramientas a la comunidad para que puedan tener una mejor calidad de vida. Prueba y error constante, hicimos una primera bañera, nos quedó grande, tuvimos que volver a hacer otra matriz, con ahorros nuestros en aquel entonces. En abril del 23 tuvimos un prototipo final terminado, hicimos el primer evento en Belgrano, y nada, vinieron 6 personas y tres personas compraron la bañera. Entonces ahí nos dimos cuenta de que había realmente un mercado. El chiller se llama, es que te enfría el agua a la temperatura del hielo sin usar hielo. Y bueno, el chiller que tenemos ahora actualmente, que es esta máquina que te digo, que enfría el agua a 3 grados y también la calienta a 40, entonces tenés como esa oportunidad para hacer contraste también. Me fanatizó el hecho de, en primer lugar, tocar el agua con la mano y ver que estaba tan fría y decir, no hay ningún tipo de forma de que yo pueda estar 3 minutos acá adentro. Y bueno, me terminé metiendo y cuando salí sentí una euforia y una energía y un estado de felicidad que realmente me gustó mucho cómo me sentí en ese post cuando yo decido renunciar a mi trabajo en relación de dependencia para arrancar a dedicarme full a Alpha Hackers. Me dijeron que estaba loco, que cómo voy a dejar un trabajo de tantos años para meterme o dedicarme a vender exclusivamente bañeras. Pero ustedes tienen todo para ir por la General Paz a 120 km/h y están yendo por la General Paz a 40. No hay nada como lo que están haciendo ustedes, no hay ninguna marca que haga lo que hacen ustedes y no veo que le dediquen el tiempo que le tienen que dedicar. Y creo que esa conversación que tuvimos fue como el click que nos hizo despertar a ambos. En primer lugar, creo que el wellness dejó de ser visto como algo de lujo y pasó a ser algo como mucho más terrenal, donde la gente elige priorizarse a sí misma para poder hacer cosas que a uno le hacen bien para estar bien con el resto de la gente. El wellness es para todos. No es más para deportistas de alto rendimiento, capaz, yo siempre digo, frío para activar y calor para relajar. Cuando nos metemos los vasos sanguíneos se dilatan, los músculos se relajan, el cuerpo libera toxinas y como que te deja mucho más relajado. Obviamente capaz que no es algo que tenés efecto inmediato, pero claramente está científicamente comprobado que a la larga, si lo generas un hábito, termina siendo algo sumamente valioso. Hola Santi, bueno, primero que nada muchas gracias por el espacio, por tu tiempo de estar acá. La idea es conectar con proyectos que estén en la misma que nosotros. Primero, como para que nos conozcas un poco, somos del palo del bienestar, venimos de un gimnasio y estamos en una transición porque para nosotros el gimnasio siempre significó entrenar desde lo físico o el alto rendimiento y la realidad es que nos faltaba como esto de querer tener un gimnasio pero que genere un impacto más allá de lo físico o el alto rendimiento. Entonces nos encontramos en esto de querer conectar con otros proyectos que estén en la misma y queremos saber cómo para ustedes arrancó su proyecto teniendo en cuenta esto de querer llevar el bienestar a las personas a través de la crio o en el caso del sauna, cómo se les ocurrió la idea o cómo arrancó Alpha Hackers. Bien. Bueno, antes que nada, gracias también a ustedes por la invitación. Soy Santiago García, co-founder de Alpha Hackers, una marca que comercializa bañeras de crioterapia y saunas húmedos portátiles, pero la realidad que el propósito de la marca va mucho más allá de la simple venta o comercialización de los productos. Esto que decían un poco ustedes, ¿no? Tratar de acercar herramientas a la comunidad para que puedan tener una mejor calidad de vida. Ese sería el propósito de la marca. Y en relación a eso, ¿cómo fue que arrancó todo? Como les dije hace un rato, antes de arrancar, yo a Joaco lo conocí en Australia y desde ahí queríamos emprender algo juntos, nunca supimos bien qué. Cuando volvimos a Argentina, hicimos el curso del método Wim Hof, que no sé si saben lo que es, seguramente sí. Bueno, una práctica que busca mejorar la salud física y mental por medio de 3 pilares: la exposición al frío, el compromiso con uno mismo y la respiración consciente. Y bueno, que yo personalmente quedé muy fanatizado, me fui a hacer retiros a Córdoba, a Uruguay, me quedé muy fanático, estuve muy cerca de hacerme instructor, pero no, finalmente. Y teníamos ese problema, ¿no? De tener que comprar kilos y kilos de hielo para meterte en agua helada con regularidad, que más allá de que logísticamente, viviendo en el centro de Buenos Aires, era muy difícil porque te dan la bolsa de 2 kilos, era también un gasto económico siempre que lo queríamos hacer. Y así fue como un día Joaco me dice, che, ¿por qué no intentamos desarrollar esto acá? Y inmediatamente le dije que sí. Y nada, fueron más o menos 6 meses, esto fue en octubre del 2022 que empezamos a pensar la idea, prueba y error constante, hicimos una primera bañera, nos quedó grande, tuvimos que volver a hacer otra matriz, con ahorros nuestros en aquel entonces.
Y nada, así fue como más o menos en abril del 23 tuvimos un prototipo final terminado. Hicimos el primer evento en Belgrano, en un gimnasio, un club de pádel. Y nada, vinieron 6 personas y tres personas compraron la bañera. Entonces ahí nos dimos cuenta de que había realmente un mercado. Honestamente, nos llamó mucho la atención porque creíamos de que no, capaz que no iba a haber tantas personas como nosotras que tenían ese problema, que era algo muy específico hace 3 años atrás. Y bueno, ahí nos dimos cuenta de que podía llegar a ser un negocio. Y bueno, arrancamos a vender en abril del 23. Las bañeras fueron el primer producto. ¿Te animás a contarnos un poco en qué consiste el producto? Decías de que uno de los puntos de dolor, quienes practican o hacían estas prácticas, es justamente el tema de requerir hielo constantemente y grandes inversiones. ¿Cómo funcionan las bañeras? Sí, claro, lo que tiene el chiller se llama, es que te enfría el agua a la temperatura del hielo sin usar hielo, ¿no? Entonces, por una placa intercambiadora, una manguera chupa agua de la bañera, la mete en el chiller enfría el agua y la otra manguera devuelve el agua helada, ¿no? Y bueno, el chiller que tenemos ahora actualmente, como que inicialmente era solo un chiller que enfriaba el agua a 5 grados, fuimos evolucionando y hoy tenemos un chiller que es esta máquina que te digo, que enfría el agua a 3 grados y también la calienta a 40, entonces tenés como esa oportunidad para hacer contraste también. No es algo instantáneo porque no te pasa de 3 a 40 tan rápido, sí, pero sí tenés esa oportunidad de hacerlo capaz, en mi caso, a la mañana agua helada y a la noche antes de dormir agua caliente para relajar un poco. Y hablando un poco de esto de que dijiste anteriormente que me llamó la atención, ¿qué fue lo que te fanatizó del método Wim Hof? Bien. ¿Qué te hizo fanatizar de eso? Mirá, me acuerdo que la primera vez que me metí en el hielo habrá sido en septiembre del año 2022, porque un día fui a jugar al pádel, me golpeé el tobillo y como que me dolía y bueno, busqué en internet qué hacer cuando me duele el pie, hielo. Bueno, agarré, puse un balde con hielo, puse mi pie ahí y lo dejaba 15 segundos y lo tenía que sacar porque me quemaba de lo frío que estaba. Y me acuerdo que esa misma noche me aparece una publicidad en Instagram que dice método Wim Hof, 3 minutos en hielo, y veo una foto de una persona con el hielo hasta acá. Y digo, ¿cómo puede ser si yo me meto 15 segundos el pie y me quema? Y así fue como me terminé anotando. Joaco lo había hecho justo la semana anterior, fue como también increíble porque veníamos con ganas de emprender juntos y él lo había hecho 10 días antes que yo. Entonces, bueno, fui y lo hice. Me fanatizó el hecho de, en primer lugar, tocar el agua con la mano y ver que estaba tan fría y decir, no hay ningún tipo de forma de que yo pueda estar 3 minutos acá adentro. Bueno, seguramente conocen la respiración del método Wim Hof como una preparación para meterse. Y bueno, me terminé metiendo y cuando salí sentí una euforia y una energía y un estado de felicidad que realmente me gustó mucho cómo me sentí en ese post. Me acuerdo que era un domingo 2, 3 de la tarde, volví a mi casa, llegué y estuve a nada de ir a comprar hielo para meter a mi hermana en la bañera, porque quiero que lo vivas. Y creo que es un poco eso, ¿no? Como las ganas de transmitir lo que sentí, pero 100% lo relacionaría a bueno, la dopamina, la adrenalina que te genera el agua fría, que es esa sensación de energía y de felicidad que me dio en el post y que encima tiene una gran ventaja que perdura en el tiempo. Capaz que no es como otros dopamine boosts que capaz que a los 10 minutos ya estás de vuelta como estabas antes. Esto tiene esa gran ventaja de que son un par de horas donde estás con energía. Es por eso que mucha gente también lo hace a la mañana, ¿no? Antes de arrancar el día. Para llevar un poco desde que nace el proyecto y cronológicamente ir hacia adelante, hicieron el evento, o sea, hicieron el evento, vendieron 6 bañeras, detectaron el mercado. ¿Y cuál era el mercado en ese momento? ¿Cuál fue el primer mercado al que empezaron a atacar para poder entrar con los productos y esta innovación que habían diseñado? Bien. Inicialmente, al menos yo tenía la idea que iban a ser principalmente clubes de fútbol, clubes de hockey, instituciones deportivas, un poco lo que estábamos hablando recién. Pero inmediatamente a que lanzamos o sea, que subimos el primer video a las redes, me di cuenta de que estaba completamente confundido. Nos hablaron de todo tipo de personas, menos deportistas, que eran nada, personas que capaz habían hecho el curso del método Wim Hof o que capaz seguían a alguna persona que se metía en hielo, pero era muy, como que fue realmente llamativo cómo encontré en redes
un montón de personas que tenían el mismo problema que yo creía que era algo, ¿viste? De hecho, después si quieren les cuento un poco, pero cuando yo decido renunciar a mi trabajo en relación de dependencia para arrancar a dedicarme full a Alpha Hackers, me dijeron que estaba loco, que cómo voy a dejar un trabajo de tantos años para meterme o dedicarme a vender exclusivamente bañeras. Y bueno, es un poco eso, la evolución del wellness también, que si quieren ya lo vamos a charlar. Pero inicialmente yo creía que eran solo clubes, iban a ser solo clubes de fútbol, clubes de rugby, clubes de hockey, y la realidad es que muy lejos de eso estaba. Capaz que algún que otro jugador aislado te escribía preguntándote, pero no, eran más que nada consumidores finales. Y también el hecho de que en los clubes es muy burocrático y es muy difícil de hacer entender, capaz de que con una bañera sin hielo va a tener los mismos beneficios que el hielo, ¿no? Eso creo que ese paradigma está empezando a cambiar un poco, pero capaz que el futbolista ve hielo y se quiere meter y ve una bañera sin hielo y no se quiere meter. Eso también pasa mucho. Creo que a poco, bueno, también creo que está muy arraigado a la idea de que esto ya existe afuera. Entonces capaz que ven un jugador europeo o un jugador de la selección metiéndose en una bañera que no tiene hielo y bueno, empieza a llamar un poco la atención. Y capaz que los deportistas son un poco así, ¿no? De seguir a la masa. Pero sí, inicialmente fueron más personas como nosotros que instituciones o deportistas. Está bueno y sí quiero volver a esa parte que dijiste que después nos podías contar, que es qué fue lo que te llevó a tomar la decisión en esto de dejar tu trabajo en relación de dependencia y dedicarte 100% al proyecto Alpha Hackers, cuando por ahí solamente tenías una visión de lo que podía llegar a suceder, pero una seguridad de que era un negocio que iba a funcionar. Sí, sí, a ver, ¿qué fue lo que me llevó a tomar la decisión? Fue un poco, en realidad al principio como éramos solo Joaco y yo, ahora ya somos un tercer socio más y somos en total 7 personas trabajando. Inicialmente armábamos la bañera en el galpón con Joaco, capaz que uno teniendo una llamada por auriculares del otro trabajo, íbamos a la entrega manejando yo, Joaco teniendo una cola al lado y volvía manejando él y yo teniendo una llamada con mi jefe de, no sé, Estados Unidos también. Entonces, como que un poco fue decir, che, no puedo seguir haciendo las dos cosas porque también no da que yo siga trabajando en mi trabajo, dedicándole el 20% del tiempo que le debería dedicar. Entonces fue un poco eso. Y también me acuerdo que un día tuvimos una charla con Joaco en mi casa, donde él había hablado con su cuñado, no, con su suegro, perdón, y le dijo, pero ustedes tienen todo para ir por la General Paz a 120 kilómetros por hora y están yendo por la General Paz a 40. No hay nada como lo que están haciendo ustedes, no hay ninguna marca que haga lo que hacen ustedes y no veo que le dediquen el tiempo que le tienen que dedicar. Y creo que esa conversación que tuvimos fue como el clic que nos hizo despertar a ambos. Y bueno, tomar la decisión, ¿no? La tan difícil decisión de renunciar a nuestro trabajo para dedicarnos full a esto. Estamos en un punto de quiebre dentro de lo que es la industria y lo notábamos y nosotros también como marca a través de nuestro proyecto en Nómade vemos cómo lo que antes era el fitness y una concepción de todo desde el cuerpo, la estética, el rendimiento, empieza a ir hacia un concepto mucho más integral que es el wellness, como mencionabas recién, y que la gente lo está empezando a adoptar y a querer y a empezar a trabajar y a adquirir herramientas para poder ir hacia ese camino. ¿Cómo vos ves la industria hoy del wellness? ¿Cómo ves esta evolución y cómo sentís que está impactando en la sociedad? Bien, en primer lugar, estoy 100% de acuerdo con lo que decís de que hoy por hoy esta tendencia está empezando a crecer cada vez más. Sin ir más lejos, de vuelta, cuando decido renunciar a mi trabajo para abocarme 100% a esto, la reacción principal de amigos, familia fue, che, ¿estás seguro? Y bueno, decidimos seguir adelante porque realmente era lo que nos apasionaba y creo que eso también es muy importante, tener un propósito muy claro, ¿no? Y después respecto a lo que decís del wellness, 100%, estoy totalmente de acuerdo de que el enfoque del wellness cambió un montón este último tiempo. Creo que principalmente diría 3 razones. En primer lugar, creo que el wellness dejó de ser visto como algo de lujo y pasó a ser algo como mucho más terrenal, ¿no? Donde la gente elige priorizarse a sí misma para poder hacer cosas que a uno le hacen bien para estar bien con el resto de la gente. Creo que en primer lugar eso.
En relación a esto, también la idea de que el wellness es para todos, no es más para deportistas de alto rendimiento capaz, o futbolistas, o jugadores de rugby, o jugadores de hockey. Eh, Creo que la gente está empezando a entender ese concepto de que ya no es más para el deportista elite o el deportista de referencia. Y en tercer lugar, diría esta tendencia que se está empezando a dar, o esta cultura capaz que se dio en Estados Unidos, que siguió capaz en países eh, como Australia o países muy desarrollados en Europa, de quizá cambiar el tema de conversación, ¿no? Y no sé, si vos querés conocer a una persona, no vas más a un boliche o a una previa y empezás a ir a un social run un domingo a la mañana, por ejemplo. Eso acá en Buenos Aires, y estoy seguro que en otras provincias como Mendoza se está empezando a dar, porque nada, es cambiar un poco o romper un poco el paradigma, ¿no? De que para divertirte tenés que salir a tomar alcohol o salir a un boliche o ir a una previa, y en realidad podés hacer lo mismo capaz yendo un domingo a la mañana a un evento, a hacer un social run que capaz que no corriste nunca en tu vida y no tenés que hacer un tiempo específico, vas a divertirte y terminás tomando un café, escuchando música, metiéndote en hielo, haciendo yoga. Bueno, nada, nosotros en Alpha Hackers como compartimos esa visión y esos valores, y es por eso capaz que no directamente desde nuestra iniciativa, pero sí elegimos acompañar a muchas de estas comunidades que están empezando a formarse. De hecho, un dato gracioso, yo a mi novia la conocí en un evento de wellness. Sí, sí, sí. Bueno, están súper alineados vos y tus socios, me imagino todo tu equipo, a la industria en evolución. Y hablando de esta evolución, de lo que viene del wellness, ¿cómo se adapta el negocio de ustedes a esta evolución? ¿Piensan que pueden crear otro tipo de productos que puedan ayudar en esta parte de, si no me equivoco, ustedes están más metidos en la parte de recuperación y mentalidad también, porque el método Wim Hof y demás tiene una cuestión fundamental con el tema de desarrollar la capacidad mental de soportar el sufrimiento, de fortalecer. Y eso, quiero saber qué productos tienen en mente, que por ahí todavía no están en el mercado o lo que sea, pero que se les ocurra para seguir los pasos de esta evolución. Bien, sí, como decías, a ver, capaz que no tenemos un tercer producto ya definido. Obviamente siempre queremos como innovar, ¿no? Y seguir capaz dándole mucha atención a lo que el cliente tiene para decirte. Por ejemplo, no sé, tenés una bañera, ¿no? Y me decís, che, no me resulta tan práctico tal cosa. Bueno, eso nosotros lo valoramos un montón y constantemente nos enfocamos en eso para seguir innovando, capaz en los dos productos que tenemos actuales. Capaz que hacer una tercera bañera, pero que hoy por hoy el foco es bañeras de crioterapia y saunas portátiles. Capaz que seguir innovando en eso, y después de vuelta, nuestro propósito es acercarles herramientas a la comunidad para que puedan tener una mejor calidad de vida. Hoy por hoy esas herramientas son la bañera y el sauna. Seguramente en un futuro vayamos a tener un tercer producto. Hoy por hoy realmente no lo tenemos definido todavía, pero seguramente de vuelta, como no nos cerramos únicamente a lo que tenemos, la idea es, más allá de acercar herramientas, hacer que esas herramientas sean lo más accesible posible para la gente. El sauna lo armás capaz en 10 minutos y la bañera, si bien es obviamente muy costosa, si haces el cálculo y sos una persona que realmente se mete en hielo, en un año recuperás la inversión, ¿no? Y después también obviamente dar como diferentes facilidades de pago, pero bueno, eso ya es mucho más transaccional. Pero buscar la manera para que las herramientas que ofrecemos sean lo más accesibles posibles y le podamos llegar a la mayor cantidad de gente. No, igual te interrumpo, hago doble clic y doy fe porque yo justamente tengo uno de sus productos que es la bañera inflable y realmente lo que me admiró es que el soporte técnico que tienen, o sea, no me acuerdo con cuál fue la persona que hablé, pero súper ahí comprometida con que me funcionara, con que el seguimiento de, más allá de hacía un año que tenía la bañera y no me estaba funcionando, no me acuerdo qué cosa o porque tuve un problema eléctrico en mi casa. Y fue tan grata la atención de sentir realmente que es algo que, bueno, puedo resolver acá o me lo pueden resolver ellos. Entonces, ¿qué tan importante es para ustedes esa conexión con el cliente? No, recontra. Recontra porque para arrancar yo creo que no dejamos de ser un emprendimiento. Vamos un poquito más de 2 años y medio en el mercado.
Y la realidad que todo lo que logramos es gracias a la gente que confió en Alpha Hackers desde un principio cuando no éramos nada. Entonces, es extremadamente importante para mí el hecho de tener ese vínculo con los clientes, porque en definitiva, como dije recién, son los que te permiten crecer, seguir evolucionando. Obviamente, por ahí cuando se te rompe algo estás muy caliente y yo estaría igual porque es un producto muy caro. Pero creo que del otro lado también se valora mucho lo que decías vos recién, ¿no? Como la buena predisposición y las ganas de solucionar. Así que nada, nos enfocamos en eso y no solo yo, sino mis 2 socios y los 4 chicos que trabajan con nosotros lo tienen súper claro y es algo a lo que te diría uno de los principales valores que tenemos en la empresa. Para entrar un poco en lo fisiológico, que algo se mencionó, y poder entender un poco más los beneficios y darle esta información a la gente que escucha el podcast, sobre qué nos aportan estas prácticas en el día a día, tanto Sí. la inmersión en agua fría como en el calor. Bien. A ver, creo que de vuelta los beneficios capaz más conocidos son los relacionados a la salud física, si se quiere, ¿no? Principalmente porque bueno, es una herramienta por excelencia de desinflamación muscular porque bueno, corta con el proceso de inflamación y acelera la regeneración del músculo. Y después también es un gran entrenamiento para la salud cardiovascular, porque bueno, el agua fría, como te metes, genera una vasoconstricción inicial y después cuando salís vasodilatación. Y ese pasaje de vasoconstricción a vasodilatación aumenta el flujo sanguíneo y hace que le llegue más sangre y más oxígenos a todos los tejidos. Y eso obviamente hace que el músculo esté listo para volver a la exigencia más rápido. Pero después yo creo personalmente que la gran parte de los beneficios, lo más lindo está en la salud mental, ¿no? Principalmente por la generación de adrenalina, que es lo que nos da esa sensación de energía, de euforia, el estado de alerta, de concentración. Es por eso que mucha gente lo hace capaz a la mañana antes de arrancar el día. Y después la generación de dopamina que te da esa sensación de felicidad o elevación del estado de ánimo, que tiene, como dije recién, una gran ventaja que es que perdura en el tiempo. Capaz que te metes y 3, 4 horas después seguís como con esa sensación en el cuerpo, ¿no? Y después, por último, es un ejercicio de resiliencia. Quieras o no, estás eligiendo voluntariamente meterte en una situación que te genera incomodidad y que te genera estrés. Entonces, de alguna u otra manera, te ayuda a lidiar con el estrés en otros, capaz, aspectos de tu vida, ¿no? Obviamente no es la solución, pero te ayuda como a tener una herramienta más a mano capaz que ya estás acostumbrado a sentir esa sensación en tu día a día, bueno, podés como lidiar de otra manera con el estrés, ¿no? Eso respecto al agua fría. Y después el agua caliente, bueno, es todo lo contrario. Yo siempre digo frío para activar y calor para relajar. Es para mí el contraste hoy por hoy de las herramientas que existen a disposición de todos, porque cuando digo agua fría puede ser una ducha fría y agua caliente. Son 2 herramientas que tenemos a disposición de todos que para mí son las mejores herramientas por excelencia que hay disponibles hoy por hoy. Es todo lo contrario, ¿no? Es capaz, cuando nos metemos los vasos sanguíneos se dilatan, los músculos se relajan, el cuerpo libera toxinas y como que te deja mucho más relajado. También hoy por hoy tenemos muchas herramientas para medir eso, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la WUP y podés medir eso. Por ejemplo, te metes en el sauna y ves cómo capaz tu recovery mejora un 8% por 15 minutos de sauna. Es increíble. O mismo cuando te metes en la volada, solo piernas después de correr. Entonces, como que obviamente capaz que no es algo que tenés efecto inmediato, pero claramente está científicamente comprobado que a la larga, si lo generas un hábito, termina siendo algo sumamente valioso. Total. Te quería consultar, basado en cómo comunican ustedes. En realidad me interesaría saber cómo comunican a través de las redes sociales, a través del marketing, estos beneficios, qué estrategias utilizan para poder educar a la gente y que puedan más personas acceder a este tipo de prácticas. Está buena la pregunta. Em, Creo que el enfoque nuestro es tratar de no hacer todo tan transaccional, ¿no? Ujú. Tan de, bueno, los beneficios de la bañera y esta es la bañera. De hecho, muchas veces pasa que capaz que alguien viene y quiere comprar la bañera y me dice, che, ¿cuánto le quiero? Y la primera pregunta que hacemos es, obviamente no siempre así, ¿no? Pero por ahí cuando charlas con alguien, che, ¿y hacés crío?
nunca hice. Bueno, entonces capaz que es mejor siempre arrancar con una ducha fría para ver qué sentís, capaz que compras un producto que no terminás usando y es una lástima. Sí, sí. Y después en cuanto a la comunicación, le damos mucha atención a esto que decías vos de educar. De hecho, tenemos un blog informativo en la web donde Martu, que es la brand manager, escribe artículos, diría, casi todas las semanas de diferentes temas, capaz que a la gente más les interesa. Esto que decías vos de capaz las contraindicaciones, o mismo cómo hacer crioterapia la primera vez, o por qué el sauna, o por qué crioterapia antes de entrenar, o por qué hacerlo después. Bueno, todas estas cosas, diferentes protocolos, terapia de contraste, todas estas cosas para educar a la gente le damos mucha atención, porque de vuelta, más allá de que obviamente uno quiere vender lo más posible, en nuestro caso, al ser creo que capaz pioneros en el mundo de la crioterapia, siento que tenemos como una responsabilidad capaz extra en el hecho de comunicar, ¿no? Y es por eso que le damos mucha bola a esto que te digo. Y con respecto a esto que mencionás, que considero un diferencial en general, porque si bien ustedes tienen un producto, hay otras marcas que me imagino van por el mismo camino también, como nos pasa a nosotros en la industria. O sea, hay miles de gimnasios y buscamos generar un diferencial. ¿Cuál es el diferencial de ustedes más allá de este acompañamiento? Más allá del acompañamiento que decías del servicio postventa, creo que el principal diferencial nuestro está en esto de la educación, ¿no? La pata educativa diría que es de lo más importante o es la mejor estrategia de marketing que puedes hacer, es tratar de educar a la gente. Mucha gente de vuelta no conoce bien los beneficios o capaz que lo hacen siempre después de entrenar y la realidad es que, no sé, si vos querés ganar masa muscular y capaz que te conviene hacerlo antes de entrenar, no después, por ejemplo. Entonces, de vuelta, creo que tenemos una gran responsabilidad en el hecho de educar y después, obviamente, Martu, que es la brand manager, quizás es la que se encarga de básicamente todo lo que ven en redes, está a cargo de ella. Y bueno, después Joaco, que se encarga de capaz de armar todo el funnel de venta, de cómo tiene que ser, seguimiento y demás. Bueno, diría que capaz las partes que más nos caracterizan son esto que decías vos, el servicio postventa, que eso lo tenemos todos claro. Por ahí, no sé, es un sábado, 7 de la tarde, o ponele ayer me pasó que justo un cliente no le estaban dando porque tenía muy sucio el filtro y me llamó a las 10 de la mañana y bueno, y lo atendí con gusto. Obviamente que capaz por ahí no te resulta el mejor plan, pero elegimos dar la cara porque creemos que es lo mejor que podemos hacer como emprendedores. Entonces diría el servicio postventa, la pata educativa y después, bueno, esto de también ser buena gente. Creo que quieras o no, a la larga es una característica de los 7 que trabajamos en Alfa y es algo que la gente de afuera lo valora un montón, así que no es más que eso. Bien. Te quería preguntar porque dentro de toda esta parte educativa que buscan generar, el otro día escuchaba que justamente parte de crear comunidades es poder aportar valor a quienes están dentro de un ecosistema. ¿Qué es lo que son, qué significa para vos comunidad desde el lugar en el que te toca estar y desde el proyecto que construyen? Y aparte de toda esta parte educativa que generan, ¿qué otras herramientas tienen para poder fortalecer esta comunidad y que cada vez sea más grande? Bien, a ver, desde Alpha Hackers capaz que todavía no es algo que tenemos en mente, pero todavía no generamos como capaz esos eventos impulsados 100% por nosotros, por una cuestión de tiempo. Sí. Pero de vuelta, al compartir los valores, elegimos acompañar a todas aquellas comunidades que están haciendo algo interesante o que al menos creemos que está bueno lo que hacen. Es por eso que acompañamos a tantas comunidades. Perdón, ¿y la otra pregunta cuál era? Bueno, de todas maneras, de alguna manera está buenísimo porque de alguna manera en participar a los eventos ustedes construyen tal vez no una comunidad específica de Alpha Hacker, o sí, Exacto. pero sobre todo una comunidad específica que aprende y se integra en este tipo de prácticas y sobre todo en el wellness, así que me parece... Sí, 100% y capaz que no es el hecho tanto de construir nosotros nuestra propia comunidad, pero capaz que una comunidad wellness que sigue no sé, a X persona
ve que está Alpha Hackers y se dan cuenta que Alpha Hackers ya es parte de esa comunidad, ¿no? Total. Entonces eso nos pasa mucho y además por suerte como que últimamente estamos empezando a coincidir con otras personas muy influyentes en el mundo del wellness y que nada, siempre capaz que están ellos, está Alpha Hackers y se da que no hay otra marca y estamos nosotros. Bueno, eso también está muy bueno porque indirectamente sin ninguna capaz formalidad se va formando esa buena onda y de vuelta a esto que te decía. Obviamente hay de todo, pero por lo general nos toca lidiar con gente que es de buena madera y eso también a la larga termina sumando un montón. Y la gente que sigue esas comunidades ves que está Alpha Hackers y otras personas y como que indirectamente ya te relaciona, ¿no? Y te tiene en cuenta como parte de la comunidad también. Y yo tengo una pregunta con respecto a lo que pasa y que nos pasa a nosotros también, cómo lo viven las personas. Creo que hay varias personas que hacen actividad física o ciertas terapias de recuperación por una cuestión de aprobación o porque es una moda o una tendencia. Sí. Y siento que nosotros dentro de la industria tenemos una responsabilidad con eso. ¿Cómo crees que es la manera para que las personas no lo hagan por una cuestión de aprobación, sino por una cuestión de que realmente es algo transformador? Bien. A ver, en primer lugar, considero que siempre que vamos a los eventos es muy llamativo cómo capaz al principio una persona no se quiere meter y termina como animándose y después, o sea, siempre que salen de la bañera después de 4 minutos te lo agradecen como que si fuese, viste, que le hayas dicho, no sé, algo increíble y en definitiva es animarse a meterse en el agua fría, que los primeros 30 segundos van a ser durísimos, vas a querer salir de ahí, tu cuerpo te va a decir o tu mente te va a dar mil y una razones para no hacer lo que estás por hacer, pero la realidad de vuelta, como dije antes, ¿no? Lo que sentís en el post inmersión de 3 minutos, yo realmente no conocí nunca otra cosa que me genere ese como esa ganancia en el tiempo, ¿no? Con tan poco tiempo que me meto en el agua helada, como capaz con 3 minutos, no sé, estoy 2 o 3 horas con un estado de felicidad y de energía increíble. Entonces creo que es un poco eso, como comunicarles y hablarles también desde la experiencia, porque capaz que eso también es otra cosa que es muy importante, al menos cómo lo vivimos nosotros. Capaz que la gente ve que, obviamente hay gente que ve que no somos instructores del método Wim Hof y capaz que dice, no, estos chicos no saben nada, pero por el otro lado también yo te hablo desde la experiencia. O sea, yo soy una persona como vos que no me metía nunca y la primera vez que me metí me sentí increíble, me voló la cabeza y después lo convertí en un hábito y hoy por hoy me siento mucho mejor. Entonces, creo que es un poco eso, ¿no? A la persona que quizá no es deportista de elite, hablarle desde la experiencia propia, creo que suma un montón. Creo que de vuelta es también capaz con la persona que uno más empatiza cuando le hablan desde la experiencia propia y no tanto desde la parte científica de qué pasa con tu cuerpo. Bueno, obviamente es muy importante educar, como dije antes, pero creo que hablar genuinamente y desde lo más profundo del corazón es lo que a la gente más le llega. Entonces creo que eso es muy importante. Se me vienen un montón de preguntas y te diría un montón, pero no quiero que se me vaya esto. Mencionabas el tema del cientificismo y incluso sentí que en algunos aspectos muchas veces puede haber un poco de hate desde las corrientes que son 100% cientificistas en contra de lo experimental. ¿Hay realmente mucho hate en ese sentido? Sí, obvio. Sí, ¿Y cómo lo gestionas? 100%. No, 100%. O sea, no pasa bastante seguido que capaz subís algo y te tiran un comentario, viste, que bueno, y ya está. O sea, decidimos aceptarlo, muchas veces también responder con humor, porque me lo tomo como tal. O sea, si es un comentario que a mí no me suma, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar? No. Capaz que te da un poco de bronca, pero no, si la otra persona no... ¿Qué está buscando? Capaz que vos te enojes, ¿viste? No sé. O también después una persona que es realmente alguien muy capacitado y que realmente conoce y realmente te lo corrige. Nos ha pasado un montón, que instructores capaz nos corrigen algo por privado, que eso sí es lo que yo realmente valoro un montón, porque de vuelta no somos expertos y muchas veces nos corrigen por privado, que eso está buenísimo. Ahora, si capaz que salís a corregir o a dar tu opinión formada
sin ser siquiera una persona o una voz autorizada, y capaz que, viste, no suma tanto. Ahora, de vuelta, esto que te hablaba recién de la comunidad, tenemos muy buena onda con muchísimos instructores, y con ellos obviamente son las personas, o sea, yo te puedo hablar desde la experiencia y de lo que aprendí en estos años, pero un tipo que estudió y se certificó en un método y claramente sabe más que yo. Entonces es un poco aprovecharlos y después también cruzar esto de cruzar esfuerzos. Capaz que tenemos que ir a un evento y se van a meter 100 personas y es un evento como la maratón de 21 kilómetros de Adidas y bueno, que venga un instructor, ¿entendés? Más que nada, no para delegarle toda la responsabilidad a él, porque la marca es nuestra, pero para acompañar y para que también tengamos una voz autorizada, que si vienen a hacer una pregunta muy puntual y yo no la sé, porque puedo llegar a no saber la respuesta, bueno, que haya una voz autorizada que pueda dar una mano. Eso 100%, y de hecho tenemos de vuelta muy, muy buena onda con un montón de instructores y por suerte hay algunos que ya son amigos también. O sea, por suerte nos llevamos muy bien. Me gustaría saber, en esto de la evolución, ¿cuántas bañeras han vendido actualmente o cuántas personas como disfrutan de sus servicios, como para tener una idea Sí. qué tan grande ha ido creciendo? Mirá, sí, el primer año no tengo los números en mente, pero sí, te puedo decir que desde que tenemos el producto nuevo, que es el chiller este frío-calor, y capaz que no tengo los números, pero habremos capaz que ya vendido lo que vendimos antes en 2 años. Y mismo con el sauna portátil hacer algo capaz mucho más económico que la bañera, ¿no? Y siento que es algo mucho más familiar capaz también, porque la bañera, si bien es... Más confortable es el sauna, Bueno, eso digamos. ni hablar. Claro. Si bien que es algo que genera un montón de beneficios la bañera, es, como dije recién, es un sufrimiento meterte 3 minutos y estar los primeros 30 segundos. No querés saber nada. En cambio, en el sauna te metes y es mucho más placentero, ¿no? El sauna te diría que... No tengo los números de vuelta, pero sauna hemos vendido ya muchos, y eso que arrancamos a vender en fines de enero de este año. Y bañeras desde que tenemos el producto nuevo también. Capaz que ahora en invierno no tanto, porque tampoco la gente compra el producto únicamente por el calor. Como que la gente sigue pensando en nuestras bañeras y lo sigue relacionando con el agua fría. Quizá eso es algo que tenemos que seguir trabajando, porque la realidad es que hoy capaz un jacuzzi te calienta el agua a 38 grados y el nuestro llega a 40. Es incluso más fuerte que un jacuzzi. Pero bueno, la gente hoy por hoy nos sigue. Cuando vos hablas de bañeras en Alpha Hackers, la gente piensa en frío, no piensa en calor. Y capaz que eso es algo que tenemos que seguir trabajando todavía, ¿no? ¿Conoces gimnasios o espacios de bienestar Ujú. que dentro de sus prácticas de wellness tengan incorporado esto de las bañeras y los saunas? Mirá, hay muy poco todavía en Argentina. Hay espacios, sí. Gimnasios, te diría que son muy pocos los que tienen esto incluido. Sí está empezando a haber como espacios de wellness o de recovery que te venden capaz que una sesión de 1 hora donde vos vas y haces bañera de frío, sauna y luz infrarroja o botas de compresión, por ejemplo. Eso está empezando a ver bastante. Todavía es muy poco igual. Nada que ver de vuelta comparado con capaz Estados Unidos, donde, no sé, en 10 cuadras capaz que tenés 2 lugares de estos. Acá todavía no está ni arrancando, creo yo. Realmente creo que es una tendencia que va a ir creciendo cada vez más, y sí, creo que puede llegar a ser hasta incluso más importante que clubes de fútbol, no sé, centros de contraste donde vos vayas, compres una sesión de 1 hora y tengas, no sé, 1 hora para meterte a hacer sauna, hielo, sauna, hielo, sauna, hielo 3 veces y con eso te vas a tu casa. Para eso en Estados Unidos ya existe, y acá para mí en Argentina va a llegar, pero respondiendo a tu pregunta, hoy por hoy creo que es muy poco. Todavía no hay casi nada. Y desde tu experiencia, si tuvieras que recomendar un gimnasio como los otros, digamos, que estamos en esta transición de querer incorporar estas prácticas Ujú. y de poder incorporar tal vez un espacio de recovery, o cómo lo armarías o qué crees que deberíamos incorporar. Mira, a mí honestamente la idea, yo hace poco estuve en Estados Unidos y fui a un lugar que tenía este concepto, ¿no? De pagar 1 hora y tenés Ujú. 3 bañeras en diferentes temperaturas, capaz que una en 14 grados, otra en 8 y otra en 3 grados.
y un sauna grande. Entonces la gente se metía en el sauna todo, tipo de a muchos, sauna de 10, 12 personas, salía y elegía en qué bañera meterse. 3 minutos, volvía al sauna. Y así 3 veces, que es la terapia de contraste de Sober, que es así, ¿no? Es frío, calor, frío, calor, frío, calor. Eso para mí es algo que puede llegar a funcionar muy bien acá. Y después ya si, de vuelta, o sea, tenés como esa parte donde la gente lo piensa más para el consumidor final y después si lo pensás más para recovery, claramente te diría que ya deberías capaz incluir, por ejemplo, botas de compresión, luz infrarroja, bueno, no me acuerdo en este momento alguna otra herramienta, pero sí, te diría que luz infrarroja es algo que también está empezando a crecer bastante. Te diría que están en el punto que estábamos nosotros cuando arrancamos con las bañeras. Para mí, hay creo que solo una marca o 2 marcas que venden paneles de luz infrarroja acá en Argentina. Pero sí, eso. ¿Algún beneficio? No conozco mucho cómo funciona el tema de la luz infrarroja. ¿Tenés algo de información de eso que nos puedas aportar? Creo que es muy similar al agua fría. Mejora, creo, no lo tengo claro, pero mejora la salud cardiovascular, el sistema inmune. No lo tengo muy claro, la verdad. Bueno, creo que ya estamos sobre el final. Primero que nada, gracias. Es admirable el proyecto y la evolución que han tenido. Y me gustaría que cierres, uno, cómo ves a Alpha Hackers en los próximos años y cómo crees que va a evolucionar esta industria del bienestar, hacia dónde nos lleva. Creo que la industria del bienestar va a evolucionar claramente. Creo que va a seguir la tendencia de Estados Unidos. Creo que estos eventos saludables van a ser cada vez mayores. Como ya lo está empezando a hacer, la realidad que hoy por hoy, cada 2 semanas ya ves capaz un social run nuevo, es tremendo. Creo que la tendencia va a seguir por esa línea. Esto de generar comunidad fuerte, ¿no? Y de darle bola, capaz de cambiar lo que dije recién, el tema de conversación, de conectar con la gente, de ir a un social run por más que no haya corrido nunca. Y digo social run por decir lo que hoy por hoy está de moda. Seguramente, no sé, Animal Flow, ¿viste? Algo nuevo va a empezar a llegar a Argentina para mí. Siempre relacionado al wellness, creo que cambiar el tema de conversación de capaz no salir tanto de fiesta o ir a una previa o tomar alcohol, o capaz que sí, pero combinarlo capaz con un domingo a la mañana con algo más saludable, bueno, no sé, creo que eso va a seguir creciendo un montón. Y después, ¿cómo veo Alpha Hackers? Ojalá que impactando la mayor cantidad de vidas respecto a esto del hecho de priorizarse a uno mismo y hacer cosas que a uno le hagan bien, seguir acercando herramientas a la comunidad. Ojalá Dios quiera tener pronto más herramientas para hacer esto posible y nada, que sea lo más accesible para todos y que cada vez haya más hackers en Argentina y, ¿por qué no, en el mundo? Muchísimas gracias y ojalá, como para cerrar de mi parte, ojalá que pronto podamos ser parte también de esa comunidad conjunta y que podamos hacer un evento junto con Alpha Hackers. Hermoso, estaría divino. Sería el primer evento fuera de Buenos Aires. Para Buenos Aires. Sería Cuando espectacular. quieran. Queremos ser los primeros. Sí, Listo. reservado Sería acá. increíble, Sí. Muchas Bueno, gracias. muchas gracias a Gracias. ustedes. Gracias, Santi.